Pasa voz, hermanos. Mi nombre es Saraí Martínez, soy del Distrito 4 y en esta ocasión me tocó compartir esta conferencia que es de esta serie de recursos de evangelismo. Y la conferencia de este mes tiene por título Una actitud evangélica comprometida. Y antes de iniciar con esta conferencia, me gustaría que ahí donde esté me pueda acompañar a hacer una oración para que lo que sea que vayamos a hablar sea Dios hablando a los corazones de cada uno de nosotros. Bendito Dios, gracias por el día que nos regalas de vida, Señor. Gracias porque nos permites conocerte. Ahora nos disponemos a poder estudiar un poco acerca de tu palabra a través de esta conferencia, Señor. Quieras tú hablar en nuestro corazón y lo que sea que habremos de expresar durante estos minutos pueda caer en una tierra fértil, Señor, donde lo podamos llevar por obra. Si es necesario incomodarnos, Padre, hazlo, Señor, para que en nuestra vida pueda haber un reflejo y una acción de lo que tú nos has llamado a hacer. Nos ponemos en tus preciosas manos, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno. Vamos a iniciar, hermanos, esta conferencia abordándolos desde tres puntos que ya se han estado manejando en las conferencias anteriores, que por medio de estas tres conductas, que son lo que creo, lo que siento y lo que hago. Y para dar un poquito de contexto, recordando lo que se ha hablado en las conferencias anteriores, se ha estado estudiando el libro de Filipenses en el capítulo 2 específicamente. Y en los versículos anteriores ya estuvimos viendo cómo Pablo expresa esta convicción de lo que él cree que es Jesús y de quien ha creído, lo cual a mí me parece una carta muy bonita porque es una convicción muy genuina de lo que Pablo está expresando. Entonces, en Filipenses 2, en los versículos anteriores que ya se abordaron, vimos que Pablo expresa que Jesús, siendo en forma de Dios, no lo estimó como algo a lo cual aferrarse, siendo él o teniendo esta divinidad desde la creación del mundo y estando con Dios, no se aferra a esta divinidad, sino que toma forma de siervo, toma una forma humana, condición en la cual conocemos que es una condición muy frágil y viene a servir y a ser obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Que si recordamos en aquel tiempo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pues la muerte en la cruz era una de las muertes más humillantes que se podían tener en aquel tiempo. Entonces, esto es lo que vimos en los versículos anteriores y para esta conferencia vamos a abordar el versículo del 9 al 10, donde dice lo siguiente. Por eso, o sea, por todo lo anterior, por haberse despojado de su naturaleza, tomar la condición de siervo, siendo obediente, por todas esas razones, dice este versículo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí, como les comentaba, Pablo está expresando su convicción acerca de quién es Jesús, en el que Pablo personalmente ha tenido un encuentro con él y ha sido impactado por esta verdad y ahora lo comparte. Y los filipenses son una de las primeras comunidades donde está compartiendo este mensaje. Ese rey que murió en la cruz era el Mesías que había sido enviado del cielo. Y esta convicción de Pablo, pongo aquí, esta convicción lo llevó a compartir la vida de Jesús hasta la muerte de él, o sea, de Pablo. Vemos cómo en las cartas que hoy podemos leer, cómo Pablo pues no tuvo una vida nada sencilla,
tuvo este cambio tan repentino de ser un fariseo que tenía todo a su alcance, que tenía una posición de autoridad y de mucho privilegio, dejar todo eso y, igual que Jesús, ponerse en una posición de humildad, de servicio, de dificultad. Vemos cuántas veces lo encarcelaron. En otras cartas vemos cómo él habla acerca de que ha sabido tener mucho, pero también ha sabido tener poco y estar contento con eso. Y pues también cómo muere como mártir, por causa de compartir el evangelio, que en aquel tiempo pues era una actividad que no era bien vista, y inclusive hay partes aquí en nuestro país que aún sigue siendo de esa forma. Empezando con las reflexiones que tenemos para este día en esta conferencia. Todo lo que hacemos empieza por lo que creemos. Las actividades que Pablo desarrolló después de este encuentro que tuvo con Jesús fue a raíz de lo que él creyó, de a quien se le fue presentado, con quien tuvo un encuentro muy impactante. Como lo dice en Proverbios 23:7, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. O sea, lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, es lo que reflejamos, y esto que creemos, esto que hay en nuestro corazón, nos lleva a una acción. Y aquí quisiera compartirles una pregunta que a lo mejor puede ser muy sencilla de responder, pero considero que puede hacernos reflexionar también, a pesar de que la respuesta pueda ser muy, muy simple a la vista. Y es en quién hemos creído. Específicamente abordando estos dos versículos, Filipenses 2 del 9 al 10, podemos obtener varias afirmaciones de en quién hemos creído. Y esta es la primera parte de estos tres elementos que le mencionaba al principio de la conferencia: lo que creo, lo que siento y lo que hago. Entonces, lo primero es en lo que creo. ¿En qué hemos creído en base a estos versículos de Filipenses? Creemos en quien, siendo igual a Dios, se despojó voluntariamente. Creemos en aquella persona o en aquel ser que es la imagen visible de lo que era inaccesible. Si recordamos en el Antiguo Testamento, cuando estaban los sacerdotes y el templo y todas estas prácticas que podemos leer, el tener acceso a Dios era de algunos pocos. El tener comunión con Dios, o esta comunicación con Dios, era de los que eran profetas, o de quien era escogido, o del que podía entrar al lugar santísimo una vez al año y preparándose de una forma sumamente estricta. Era como algo muy inaccesible. Pero cuando llega Jesús a la tierra, ese Dios inaccesible se hace accesible para que nosotros podamos tener esta comunicación directa. En ese Cristo es en quien creemos. Y también creemos en el que por amor fue obediente hasta la muerte en la cruz, la muerte más humillante que a lo mejor en versículos que podemos leer cuando se está desarrollando esta muerte de Jesús, que él menciona al Padre que sí puede pasar esta copa de él, pero que sea hecha la voluntad. Ahí, en ese es en quien que creemos que a lo mejor, aunque pudo haber alcanzado un límite o más que un límite de sufrimiento humano, por amor a nosotros padeció eso. Y una última afirmación: creemos en aquel que Dios exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, como lo leíamos ahorita en los versículos anteriores, en Filipenses 2 del 9 al 10, que Dios lo exalta en ese lugar que a lo mejor él ya tenía, de estar a la diestra del Padre, que tenía plena autoridad ante todo lo creado.
vuelve como a ese lugar y es lo que Pablo está reconociendo. Ahora, creemos en quien hemos conocido y el conocer es un proceso que se puede dar de distintas maneras, que puede haber diversos elementos para llegar a conocer a Jesús y conociéndole, pues vamos creyendo como en Él y confiando más y más. En el caso de Pablo, él tuvo un encuentro muy abrupto de impacto de cara a cara, ser confrontado y ser cuestionado de por qué perseguía a Jesús, por qué perseguía a los que creían en él. Entonces, esa fue la forma en la que Pablo conoció y también los antecedentes que él tenía, que sabía la Torá y todas estas leyes de Moisés, y todo esto también fue como este antecedente, este estudio, el dedicar tiempo a leer la palabra, esta preparación y el encuentro que él tiene fue todo el proceso que él tuvo para conocer a Cristo, que cuando ya conoció a Cristo, todo esto anterior que él sabía, pues cobró un sentido ya no de legalismo o ya no por las leyes, sino que esto tuvo un sentido por la gracia que Jesús vino como a expresar a todos nosotros. Entonces, así como Pablo tuvo ese proceso de conocer en quién creía y de ser transformado esto que él conocía para ya tener ahora un sentido en Jesús, nosotros también tenemos formas de poder conocer a, a Jesús para poder confiar y para poder creer en él, porque definitivamente no podemos confiar o no podemos creer en alguien que no conocemos. Y una forma, como le comento, hay muchas formas a través de tener nuestro tiempo de estudio personal, en familia, con algún ser querido y también realizando actividades que involucren a los demás. Actividades, como mencionábamos el nombre de esta conferencia, una actividades evangélicas. Y en estas actividades evangélicas pues se involucra a la comunidad en la que estamos, a la iglesia, a la localidad, a la colonia, a lo mejor en la que está em, nuestra iglesia. Eso como ya es otra forma más, digamos, externa de poder conocer a Jesús. Hacer comunidad es una forma de fortalecer en lo que hemos creído. Me tomé la libertad de poner aquí una imagen de algunas personas de la congregación a la que yo asisto aquí en Monterrey y el estar ahí, llevo un poco más de 3 años, pero el estar ahí en esa comunidad, para mí en mi vida personal ha sido una forma de conocer más a Dios a través de todos estos hermanos y otros que a lo mejor aquí no aparecen, pero ha sido de gran bendición y de gran crecimiento en mi vida espiritual poder convivir, poder tener esta comunión de los sábados, de compartir alimentos, de organizar actividades, de poder trabajar con algún objetivo en común que todos tengamos. Y ha sido sumamente edificante en mi vida tener esta vida en comunidad y conocer a Jesús, como les digo, a través de todos estos hermanos. Recientemente tuvimos una actividad que fue con propósito de recaudar fondos para la construcción de nuestro templo. Hermanos, y toda esa semana previa de trabajo, de organización, de ponernos de acuerdo, todos los días fue un ver a Dios, conocer a Cristo a través de cada uno de mis hermanos, de el actuar, de la manera de cooperar, de involucrarse, de tener esta disposición de servir y ver esta forma tan tangible de lo que Dios desea en nosotros es una manera que impacta mi vida de una forma eh,
hasta me cuesta como un poco el poder expresarlo en palabras. Pero esta actitud evangélica de mis hermanos, este compromiso por la labor que ahorita estamos haciendo, fue para mí algo muy tangible de parte de Dios de decirnos, aquí estoy entre ustedes, cuando hay esta armonía y esta comunidad y este compromiso de todos ustedes por el Evangelio, por compartir las buenas nuevas, porque esta construcción, este compromiso que tenemos de poder levantar ese templo, ah, es para poder seguir expandiendo el Evangelio, que en ese lugar quepan más personas y que pueda haber un espacio donde allí nos podamos reunir cómodamente y seguir realizando como todas esas actividades que hacemos. Y dentro de esto que creemos, que intentamos conocer, hermanos, hay algo sumamente importante que no podemos dejar de lado. Y quise poner estos versículos que tal cual hay muchos más que hablan acerca de el espíritu que ahora vive en nosotros y uno de ellos es Romanos 8:11 que dice, y el espíritu de aquel que se levantó de los muertos que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En resumen, el espíritu que levantó a Cristo de la muerte a la vida es lo que ahora mora en nosotros. Y por esta acción, por este hecho, es que nosotros podemos creer, podemos em, accionar, podemos amar, podemos confesar que Cristo es Rey y que Dios lo levantó de entre los muertos. No es solamente por mérito propio de que, ok, yo voy a conocer a Jesús, yo voy a vivir en comunidad con mis hermanos porque es difícil a veces hacer comunidad. Cada uno tenemos nuestro carácter diferente, nuestro punto de vista diferente, nuestra generación distinta de la una de la otra. Y Jesús sabía, Dios sabía que vivir en comunidad podía llevar también muchos roces, pero aquí es donde entra ese espíritu que deja a nosotros, que ese espíritu es el mismo en cada uno de nosotros, seamos chicos, seamos grandes, y esto es lo que nos permite tener armonía. Y como les platicaba del evento que tuvimos hace apenas algunos días, el, el ver el ver ese equipo tan bonito que formamos de cooperar, de organizarnos, de todos tener una actitud hacia un mismo camino, fue este reflejo de ese mismo espíritu vive fue ese reflejo tangible de el espíritu mismo que vive en cada uno de nosotros a pesar de ser tan diferentes. Otro versículo que afirma esto es, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es algo, hermanos, que yo considero que Dios sigue trabajando en mi vida de poder dimensionar qué es lo que habita en mí, qué es lo que yo al confesar que Jesús es mi Salvador, qué es lo que ahora habita en mí y la magnitud de la responsabilidad y del privilegio que esto conlleva. Y ahora pasamos, hermanos, a este siguiente elemento. Hablamos acerca de lo que creemos, de todo esto que se involucra, y ahora lo que sentimos. Lo que creo me permite amar y me lleva a tener un compromiso genuino por dar a conocer a Cristo a través de todo lo que soy. Lo voy a leer una vez más. Lo que creo me permite amar. Cuando yo conozco de Jesús, creo en quién es Él, en lo que hizo por mí, en lo que Dios ahora habita en mí, eso me lleva a amar y a tener un compromiso genuino por dar a conocer a Cristo a través de todo lo que soy.
Y aquí pongo todo en mayúsculas porque si el Espíritu de Dios ahora habita en mí, pues habita en todo lo que soy y lo que hago, en mis actividades, en mi trabajo, en mi escuela, en mis actividades en el hogar, en absolutamente todo lo que somos. Y la parte fundamental de este elemento es lo que siento, o sea, el amor que llegamos a sentir, que el antecedente es lo que hemos conocido. Y un texto que habla acerca de esto es este que encontramos en Efesios 3 17 al 19 que dice, para que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Está hablando acerca de este amor que es tan difícil de dimensionar, pero que cuando estamos en comunidad podemos llegar a experimentar, como yo les decía. Esta comunión que tuvimos, este trabajo en equipo, este fluir de todas las cosas, porque yo comentaba después con mis papás que me pudieron ayudar y pudieron colaborar a pesar de que ellos van a otra congregación, que yo les agradecía y mi papá me decía, es que fue un accionar de todos, o sea, todos pusieron lo mejor que tenían y haciéndolo con amor y así el otro lo hacía con amor también y si uno se cansaba, el otro ahí estaba. Y fue esta comunión que yo dije, wow, el amor de Dios aquí presente es tangible y lo veo a través de todos ustedes. Entonces, a través de generar esta comunión, como lo dice aquí, eh, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. O sea, esto es una actividad que involucra como a una comunidad, de poder entender esa magnitud del amor, que a pesar de que a lo mejor pudieron haber muchas cosas, muchas fricciones, muchos detalles, pues no sucedió porque el amor de Cristo era lo que nos unía por una misma causa. Y hermanos, Pablo, que habla acerca de esto, también lo experimenta porque deja todo, entrega todo en favor de esta causa de dar a conocer lo mejor que había sucedido en su vida, lo mejor que él tenía, lo mejor que había conocido, deja todo ese lugar de privilegio porque pudo haber llevado una buena vida, pero lo deja a un lado y se entrega a esta obra de compartir, de ir de lugar por lugar, de comunidad en comunidad, compartiendo y estableciendo iglesias y más personas para que este evangelio se difundiera. Tiene este compromiso genuino a través de este amor que ahora lo abunda y lo ha experimentado en todo su esplendor. Y estos dos elementos que hemos hablado, lo que creemos, lo que sentimos, nos lleva a accionar. Y encontramos este versículo que dice lo siguiente, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Ese amor que ya experimentó y que está arraigado en lo más profundo de su ser, lo lleva a darse todo lo que tiene, lo lleva a dar todo lo que tiene e incluso darse a sí mismo, porque Pablo pierde la vida a causa de eso y aun cuando pierde la vida dice que eso no es nada porque para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces vemos una vida comprometida por entregarse y yo de esto puedo rescatar una vida con propósito, una vida que tenía un sentido firme de hacia dónde iba y que esa era su meta y el morir por esa causa fue haber cumplido el propósito que él entendió para el cual estuvo aquí. Y ese propósito, hermanos, también es para cada uno de nosotros. A lo mejor no vamos a llegar al mismo situación de Pablo, pero sí nos lleva a comprometernos en todo lo que hacemos,
que todo lo que involucra todas las áreas de nuestra vida puedan ser comprometidas para compartir el Evangelio todos los días. Como les decía, una actividad es de muy rica bendición. Es muy gratificante poder hacer equipo, pero el Señor no solo desea que tengamos actividades específicas, sino una vida comprometida es del diario, es de todo, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Y el amor que hemos recibido de Dios nos llama a dar con generosidad, porque así como Cristo se entregó por nosotros, también nosotros debemos entregarnos por amor a nuestro prójimo. Un versículo que habla de esto lo encontramos en 1 Juan 3:16, que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros, también nosotros debemos de dar la vida por nuestros hermanos. Y esto me parece que tiene todo el sentido después de lo anterior. Cuando yo pretendo a lo mejor forzar el hermanos participen en estas actividades, en hagamos, no sé, cierta reunión o ciertas actividades de evangelismo o alguna actividad similar a estas, antes de lo demás, puede ser difícil y puede crear inclusive fricción. Pero cuando todos hemos atravesado este proceso de creer en lo individual y en comunidad, a través de experiencias comunitarias, de tener como este fundamento ahora de lo que sentimos, de este amor que nos ha alcanzado. Ahora estas dos partes, estos dos elementos nos unen para hacer algo en conjunto, no al revés, lo cual es sumamente importante para que exista esta armonía. ¿Y qué reflexiones nos podemos llevar acerca de estos elementos? El primero, cuando una persona valora, comprende y cree profundamente en lo que Cristo hizo por ella, esa verdad transformará su vida y se refleja en su manera de pensar, actuar y relacionarse. Como le explicaba el orden de los elementos, a veces queremos que eh, el cambio de actuar, de pensar, de relacionarnos se dé sin esta experiencia previa de haber conocido y de haber experimentado el amor, pero no puede suceder de esa forma, es una conducta humana que lo que creemos nos lleva a sentir y lo que sentimos nos lleva a actuar. Si creer en Cristo es un don de Dios y experimentar su amor es por gracia, accionar y compartir el Evangelio en todo lo que somos no es para algunos cuantos. A veces se cree que los que van a compartir o los que son capaces de hacerlo son los que tienen aquellos dones de exponer, de poder pararse ante algún público y hacerlo, pero vuelvo a leer estos dos primeros renglones: si creer en Cristo es un don de Dios y experimentar su amor es por gracia. Creer en Él es por favor de Dios, no es del que sea más capaz o más inteligente o pueda exponer. Experimentar su amor es por gracia, no es de quien lo merezca o no, es algo gratuito que viene de parte de Dios y a quien Él quiera expresar. Entonces, si estamos de acuerdo en estos dos puntos, accionar y compartir el Evangelio en todo lo que somos es para todos los que tenemos acceso a los dos puntos anteriores, que somos todos. Entonces, no es de algunos cuantos, no es del más capaz, no es del más preparado, no es del que tenga más experiencia, más años, sino es un compromiso de todos porque todos hemos sido alcanzados por esto. Y una reflexión más. Compartimos el Evangelio con todo lo que somos porque Jesús vive en cada parte de nuestra vida, como se lo mencionaba anteriormente. Entendemos que todos somos llamados a esta actividad y que somos llamados a esto día con día, porque es el propósito, es lo que le da sentido a nuestra vida y es para lo cual fuimos llamados. Y por último, las personas escuchan mejor a quienes viven lo que creen.
Cuando nosotros estamos intentando compartir esta verdad que nos ha alcanzado, que nos transforma, la mejor manera de poder hacerlo es viviendo eso. A lo mejor usted no necesita em, dar algún discurso como tal, sino ser coherente con lo que hacemos y con lo que creemos. Porque, como lo he mencionado varias veces, Cristo está habitando en nosotros y ese habitar conlleva absolutamente todo. A mí me gusta, por ejemplo, mucho relacionarlo con nuestra alimentación, ya que yo profesionalmente soy nutrióloga. Entonces, Dios siento que a través de mi profesión habla mucho acerca de la alimentación, que mi manera de alimentarme debe de reflejar en quien yo conozco y debe de reflejar este cuidado por el valor que yo conozco de el que es Dios habitando, que es el Espíritu de Dios habitando en mí. Entonces, este vivir estas prácticas tiene como coherencia con lo que yo estudié y también con lo que yo creo. Pero no solamente se limita a lo que es nuestra alimentación, sino todas las actividades que desempeñamos. Y tener esta coherencia es lo que más nos permite poder tener una actitud evangélica comprometida. El tener un compromiso no solamente es el estar todos los sábados puntuales, el estar todos los sábados en la escuela sabática, el estar en el grupo de oración o las actividades que usted tenga, que es sumamente bueno, que es sumamente edificante, como le digo, pero el compromiso va mucho más allá. No solamente un día entre semana o algún día, sino es un compromiso de día con día y que se renueva día con día porque recordemos que nuestra humanidad es frágil y es débil y Dios conociendo eso nos deja una porción de su espíritu que habite para que crezca en nosotros y a través de eso nosotros podamos tener este compromiso genuino con Él. Entonces, hermanos, deseo que a través de estas reflexiones, de estos elementos que hemos hecho, que a lo mejor pueda ser algo breve, usted pueda llevarse algo, que algo haya llamado su atención, que le haya movido un poco para que permita que Dios hable a través de ese punto o mueva o incomode o lo llame a la acción de cambiar algo de lo que sea que usted haya resonado más en su corazón, en su mente. Para mí es una bendición estar aquí compartiendo a través de la distancia con todos ustedes y ojalá pueda también establecer un diálogo con sus hermanos ahí si lo está viendo en su iglesia o donde sea que está, vaya a ver este recurso, que pueda generar conversaciones que nos motiven a poder tener este compromiso en comunidad, porque la comunidad y también lo individual es de mucha bendición. Y pues sin más, hermanos, Dios les bendiga. Ha sido para mí un gusto estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes.